Adicción a la marihuana. Es muy interesante analizar la adicción a la marihuana, que es la típica droga en definitiva de los adolescentes, que se encuentran en cierta medida en busca de sí mismos, realmente que no saben en principio qué es lo que vinieron a hacer en el planeta. Es una cosa complicada y es bastante lógica. Tuvieron cientos de vidas aquí, pero no saben en esta oportunidad, debido a toda la programación impresionante de la Matrix oscura, no entienden qué es lo que vinieron a hacer en este planeta. Pero fíjense, el útero en general segrega una molécula que es captada por el huevo. Esta molécula, que es la anandamina, es un cannabinoide, miren, igual que la marihuana tiene cannabinoides. Y esta molécula es la que administra la implantación del huevo en el útero. Miren, si no lo hace, habrá un embarazo totalmente fallido y se perderá. Si esta molécula no está presente, se perdería el embarazo. Fíjense, esto es muy importante porque eso nos lleva a un problema, un conflicto en el que yo tengo que elegir en cierta medida, elegir vivir y para qué elijo vivir en la realidad. Miren, si esa molécula no hubiera estado en el útero de mi madre, yo no hubiera nacido. Gracias a esa molécula, yo nací y estoy vivo. Por lo tanto, si consumo ahora esa molécula, seguiré vivo, implantado en esta tierra, igual que estaba implantado en el útero de mi madre. En general, en la pubertad, todos los jóvenes se vuelven a interrogar respecto a estas cosas y vuelven a ver la necesidad de implantarse en el mundo adulto, ya no de los niños ni de los jóvenes, sino en el mundo adulto. Y la marihuana proporciona esa posibilidad. En otros casos es muy poderoso y la marihuana ayuda a separación, ayuda a manejar la separación que hay entre un hombre y una mujer, en general entre mis padres, fíjense lo que les digo, y ayuda a que yo comprenda mi propia identidad o mi propia posición frente a esa separación. Es lo más común en el planeta hoy por hoy, que los chicos busquen la protección de la marihuana para comprender la separación de sus padres. La separación de sus padres, que no parece coherente, pero en la realidad siempre obedece, casi siempre obedece, a que los padres son de razas distintas. Miren, en Estados Unidos en un momento había posibilidad de hacerse análisis de sangre para seleccionar, para tener había casi en algunos estados la obligatoriedad de hacerse análisis de sangre antes de casarse para asegurar la compatibilidad. Miren lo que les digo, para asegurar la compatibilidad. Porque si los padres son de razas diferentes, aunque uno de los dos sea de los complejos PA y el otro sea de los B o de los NI, fíjense lo que les digo, el tema es muy complicado.
porque en general, pasado cierto tiempo, que en general se mide en septenios, 1, 2 o 3 septenios, se hace totalmente difícil, casi imposible, la convivencia, porque las formas de pensar, uno los pa con cerebro izquierdo y otros los ve o los ni con ambos cerebros y con preponderancia del derecho, en general las cosas se ponen imposibles. En otros casos, obviamente, en el tema de la marihuana hay programaciones muy importantes. Por eso decíamos que hay conflictos programantes poderosos, como decimos nosotros, en el caso de la marihuana. En unos casos, por ejemplo, es el conflicto con la implantación del bebé en el útero. La madre, en general, por la razón que sea, el conflicto con la madre no quiere que se implante, o sea, que las cosas ya se complicaron de alguna manera, o desea que se implante, pero ya perdió un hijo. Miren lo que les digo, la madre deseaba que se implantara, pero ya se había perdido un hijo previo. Esto es muy importante y la madre teme que el siguiente no se implante. Entonces el hijo hereda totalmente ese temor a la no implantación y se hace adicto a la droga para establecer una correcta relación con su madre, que temía que no se implantara en la segunda oportunidad el huevo en su útero. En otros casos, el conflicto tiene que ver con la casa en la etapa del proyecto de ese hijo. Miren lo que les digo con la casa, una preocupación en general porque no se tiene una casa lo suficientemente pronta para recibir a ese bebé. Pero miren lo que les digo, esto no es solamente por la casa física, es por la casa física y la casa emocional. En muchos casos, uno de los padres piensa que todo es perfecto para tener un hijo y el otro de los padres piensa que no lo es. En general, esto tiene que ver también con las razas diferentes, con los pa y con los be y con los ni. Miren lo que les digo, los payos, los beres y los níger. Esto es muy poderoso porque si yo soy de una de las razas, en general no tengo fe en que la otra raza sea bueno como padre o como madre. Esto es muy complejo y hace que muchas veces se pierdan los embarazos totalmente. La casa no está pronta para recibir al bebé. Hay que acordarse que la simbología del útero materno es la casa. Al igual que nuestro corazón, la simbología poderosa del útero es la casa. Entonces, si la casa no está pronta, mi útero no produce la anidación del huevo. La produce si tiene suficientemente presente esa anandanina, que es un cannabinoide que administra la implantación del huevo, la anandamina.
Entonces, vuelve a haber, fíjense lo que les digo, conflictos que nosotros llamamos los desencadenantes, que son los que producen en realidad el conflicto y en este caso la adicción. En general está relacionado con la separación, porque volvemos a la casa. Miren, la casa es el útero y la separación dentro de la casa o dentro de la vivienda de la casa. Por ejemplo, si la madre se separó del padre y ella no había manejado muy bien el deseo de ese hijo en su propio útero, debe hacer algo para quedarse en la casa de la madre. Este hijo debe hacer algo para quedarse en la casa de la madre que no lo quiso. Buscará implantarse a toda costa. En definitiva, buscará el cannabinoide otra vez, la anandamina, buscará el cannabinoide en la marihuana. Otros casos, por ejemplo, diferentes, es que el hijo deba separarse de los padres totalmente y entonces tiene un conflicto con la vivienda, queriendo volver a la casa de la madre, al útero materno, sin poder hacerlo. Y ahí entonces se vuelve adicto a la anandamina, al cannabinoide que le permitiría implantarse en el útero de su madre. En otros casos, y es sumamente claro, en gran cantidad de casos, hay un conflicto de identidad, especialmente cuando los padres son de dos razas diferentes, algo que a veces no es tan fácil de identificar porque en general la Matrix, dominada por más de 10.000 años por los Pa, ha armado todo para que los padres no se puedan separar y para que creamos que las razas no existen. Por eso es la locura que tiene en general los de cerebro izquierdo con el racismo. Combaten el racismo de forma desesperada porque tienen miedo en el fondo que los B más elevados los dejen tirados por el camino. Por lo tanto, a veces hay un conflicto poderoso de identidad donde los chicos no saben quién son y no tienen claro quién es su padre.